Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siguiendo la línea de las excelentes presentaciones de esta mañana, les voy a hablar rápidamente de esto que tiene un título un poco extraño: tendencia a regular la licencia social. La estructura, primero, muy brevemente, les cuento acerca de qué es esto de la tendencia a regular la licencia social. Son conceptos que todos ustedes conocen, con lo cual ahí voy a tratar de ir rápido. Contarles después de una guía que ha preparado el Banco Mundial para la negociación y los procesos de formación de acuerdos de desarrollo comunitario. Creo que esta es la parte novedosa y más interesante para tener en cuenta y que me pareció interesante comentarles. Y por último, los pensamientos rápidos de las ventajas y los interrogantes que genera esta guía en su aplicación. La licencia social. Empiezo con esta caricatura que creo que muestra muy gráficamente la visión que tienen sobre la llamada licencia social o inclusión social, tomando el consejo de Andrés Recalde, los movimientos que se oponen a la minería. Es decir, la parte de la sociedad civil más radicalizada que se opone al desarrollo minero, ve a la empresa minera como un lobo que viene a devorar todo y que vuela la legislación con un soplido y con un poquito más de fuerza también la voluntad política, pero es la voluntad popular la que puede rechazar a la empresa minera y evitar que opere. Esto además se vio con casos concretos en muchos países, con lo cual esto es para mostrarles la visión de la parte más radicalizada de un extremo. Y desde el punto de vista del empresario, este tema de la licencia social o el aspecto social de la minería tiene estos tres elementos: una incertidumbre propia porque no hay manera de tener un certificado de aptitud social, no existe ni podría existir, un riesgo altísimo, puede implicar hasta la pérdida de un proyecto, y la imposibilidad de cubrir ese riesgo. Entonces yo quiero primero mostrar estas dos posturas encontradas, si se quiere, entre dos privados, y me gustaría que partamos de dos premisas o de dos realidades, más allá de lo que nos gustaría o muchas veces más allá de los debates que tenemos acerca de las injusticias y falsedades que giran en torno a este tema. Una realidad es que el sector minero ya ha reconocido la importancia y la necesidad de tener lo que llamamos licencia social. O sea, partamos de la base que es necesario. Y la otra premisa, que me parece importante tener en cuenta, es esto de que hasta hace no muchos años el tema de la licencia social, como lo veíamos hoy a la mañana, era manejado por la empresa en forma voluntaria a través de su gestión de responsabilidad social. Y alguna lo hacía mejor y otra peor, pero básicamente era un resorte voluntario de las empresas. Esto en definitiva es una relación entre dos privados, dependiendo del caso, a veces más conflictiva o menos conflictiva, pero lo que yo llamo la tendencia regular es el Estado naturalmente ingresa a mediar entre esos dos privados. Porque es el rol natural y la función del Estado. Entonces, ¿cómo intermedia o cómo actúa el Estado? Siempre a través de regulaciones. Y eso es lo que llamo la tendencia a regular la licencia social. Es decir, en los últimos años, los gobiernos aparecen en esta escena y empiezan a involucrarse, como con regulaciones. Esto es una tendencia que se da en todo el mundo, no es algo propio de ningún país. Y además esta realidad del conflicto que se ve también se da en todo el mundo. Con lo cual, esta es la otra premisa que me gustaría decir. La intervención del Estado para regular este tema es en cierta medida inevitable. El Estado representa a la comunidad, por un lado, y por el otro carga con la responsabilidad de promover el desarrollo económico de las regiones donde actúan las empresas. Entonces es el mediador natural. A veces nos puede gustar o no, lo que digo es la intervención del Estado en cierta medida es inevitable o muy difícil de evitar. Ahí es donde aparecen los gobiernos con sus regulaciones, que las conocemos, hay muchas, aisladas, diversas, en distintos países. Exigen monitoreos ambientales participativos, exigen proporción mínima de empleo local o de proveedores locales, capacitaciones técnicas, cumplimiento de sistemas de reporte internacional o de
implementación de buenas prácticas internacionales. Y en Argentina incluso también se ve la evolución de la intervención del Estado en este ámbito. ¿Y dónde se ve, más allá de algunas legislaciones aisladas provinciales? Yo creo que se ve principalmente en el marco del informe de impacto ambiental. Yo preparando esto revisaba las declaraciones de impacto ambiental de los grandes proyectos de Argentina. Además de la instancia pública obligatoria donde por supuesto la comunidad tiene la oportunidad de interactuar con la empresa, pero no de un modo vinculante, los condicionamientos de las declaraciones de impacto ambiental, si uno ve la historia de los últimos 20 años o 15, han ido receptando cada vez más cuestiones de índole social. Los primeros eran puramente o casi exclusivamente ambientales, con alguna tímida sugerencia de buscar la forma de cooperar en alguna pavimentación de un camino cercano a la mina. Y los últimos vemos que tienen exigencias mucho más concretas de obras de infraestructura, de capacitaciones, becas, pasantías, e incluso la exigencia de fondos fiduciarios para obras de infraestructura ya ligados a un porcentaje de la ganancia. Entonces vamos rápido a esto, que es esta guía que acaba, esto creo que es lo novedoso, lo interesante, que quiero darlo no como una cosa necesariamente buena para cualquier lugar. Eso no, quiero dejar claro desde el principio que no tengo esa opinión. Quiero comentar esta guía en la que ha trabajado el Banco Mundial, porque me parece interesante, novedosa, para tener en cuenta en este tema. El Banco Mundial trabajó con el consultor James Otto, experto en políticas públicas de temas mineros y que ha asesorado a muchos gobiernos, y lo que hicieron fue estudiar un muestrario de acuerdos de desarrollo comunitario entre empresas y comunidad, que ya existe en la industria hace mucho tiempo y en muchos países. A través de ese estudio de la letra y de la ejecución de esos acuerdos, han elaborado, ahora muy recientemente, una guía, una especie de guía o regulación modelo para la negociación e implementación de acuerdos de desarrollo comunitario. Surgen muchísimas preguntas y vamos a tratar de ir rápido por el contenido de esta guía. Aclaro previamente que James Otto, la información que van a ver en esta sección me la ha facilitado el mismo James Otto con su autorización. Y vamos rápido por el contenido de esta guía. Esta guía, quiero aclarar, puede ser usada. El Banco Mundial la propone para que puedan usarla las empresas como una guía de buenas prácticas en sus gestiones de responsabilidad social, o para que puedan usarla los gobiernos como un modelo de regulación de este tema. Hoy veíamos a la mañana cómo la responsabilidad social puede ser mandatoria o voluntaria. En este caso, el Banco Mundial lo propone válidamente para las dos cosas. Los objetivos, dice la guía, de todo acuerdo es apuntar a un desarrollo sostenible con las siguientes características. El desarrollo sustentable tiene que tener estas características: planeado, monitoreado y evaluado, basado en necesidades actuales, autosustentable, que perdure de generación en generación, y este es el más interesante, complementario y alineado con los planes de desarrollo y los servicios de las autoridades públicas, pero que no los reemplace, y que prepare a la comunidad para el cierre de la mina. Estos son los objetivos a los que debería apuntar todo acuerdo que se firme. Las preguntas que surgen: ¿cuándo se exige un acuerdo de desarrollo comunitario? ¿Cuándo podría exigirse? ¿Con quién se firma un acuerdo de desarrollo comunitario? ¿Qué contiene un acuerdo de desarrollo comunitario? ¿Y cómo se aprueba? Vamos a ir rápido por estas preguntas. Les cuento lo que dice la guía. Por supuesto que la guía es un modelo que después la idea es que cada país o cada empresa lo pueda ayornar a su realidad y a su proyecto particular. ¿Cuándo es exigible una ADC? Básicamente lo que da la guía son distintas alternativas para identificar proyectos de gran escala, porque son los que potencialmente tienen mayor impacto positivo o negativo en las comunidades donde actúan. Puede ser por parámetros de cantidad de empleados, de producción, puede ser en el caso de Argentina, podría ser las minas de primera categoría, si es que existe alguna concesión especial para ese tipo de minería.
¿Con quién se celebra una ADC? ¿Cómo resuelve la guía este tema de identificar a las comunidades? Lo que propone la guía es que la empresa minera sea la responsable de acercar una primera lista borrador de las comunidades calificadas, así las define. Es decir, las comunidades que de alguna manera se podrían ver afectadas por la operación, en forma positiva o negativa. Y cada 5 años que renueve esa lista, porque puede cambiar la realidad. Cualquier comunidad, además, tiene un tiempo para notificar a la autoridad minera que ella se cree con derecho a ser considerada una comunidad calificada. Y por último, es la autoridad minera quien revisa, corrige y aprueba la lista definitiva de comunidades calificadas, que son las que se van a sentar a la mesa a formar y negociar este acuerdo de desarrollo comunitario. Ven ahí cómo interactúan las tres partes en esta guía, gobierno, comunidad y empresa. ¿Qué debe contener? La guía habla de cierto contenido obligatorio y después da ejemplos de contenido optativo. En el contenido obligatorio no dice qué debe escribirse, sino qué debe negociarse necesariamente. O sea, en estos puntos hay que sentarse a conversar, a dialogar y a llegar a algún acuerdo. ¿Quién administra el acuerdo? Puede ser un consejo, un directorio representado por diversos miembros de los distintos grupos actores. ¿Quién representa a la comunidad? ¿Cómo forman los miembros de la comunidad sus tomas de decisiones? O sea, ¿cómo van a ser? ¿Votando? ¿Con qué mayorías? ¿En qué temas? ¿Cómo se organizan? O sea, esta es la organización de la comunidad. Las metas y los objetivos del acuerdo y las obligaciones mínimas de la empresa. En términos de contribución social y económica, asistencia para generar actividades autosustentables en el tiempo y planificar junto con la comunidad la vida después del cierre. Más contenido obligatorio, obligaciones de la comunidad, evidentemente la esencial va a ser permitir la operación pacífica, metodología para la revisión periódica de este acuerdo, cada 5 años propone la guía, forma en que la comunidad participará en la planificación, implementación y monitoreo de las actividades bajo el acuerdo, métodos para el desembolso de fondos, el control, la auditoría, las cuentas habilitadas, etcétera, los mecanismos para presentar quejas en el marco de este acuerdo, cómo la comunidad se queja del incumplimiento o de cualquier reclamo que tenga en referencia a esto. Método de solución de controversias y firmantes del acuerdo. Los firmantes, la misma guía, hay una guía comentada, explica que lo ideal siempre es tratar de hacer firmar a todos los miembros de la comunidad, pero cada caso es distinto. Esto es una guía básica para que pueda servir de modelo. Ejemplos de contenido optativo hay muchísimos. La guía pone 20 y el último es y otros. Ustedes imaginarán que son incontables qué contenido se le puede dar a un acuerdo de desarrollo comunitario. Acá hay un muestreo de los más típicos. Siguiendo con el contenido, una contribución económica mínima. La guía de este modelo propone hacer una referencia a la ganancia de la empresa y dar eso anualmente a los objetivos de este acuerdo. Y una obligación de reporte. Esto es un bloque fundamental de la guía, o sea, el tema de la transparencia. Una obligación de la empresa de reportar a la autoridad minera y de la autoridad minera de controlar y dar acceso a los miembros de la comunidad, acceso a la información. Esto es relacionado con todo lo que se habló a la mañana sobre reportes de sostenibilidad y sistematización de este sistema de reportes. Por último, ¿cómo se aprueba? Que esto es un punto sensible del tema. O sea, la pregunta que surge es cómo evitar que esto se transforme en una herramienta de fácil aprovechamiento para frenar cualquier emprendimiento minero. Ahí está justamente la autoridad minera que debe intermediar, porque es quien aprueba el acuerdo de desarrollo comunitario. O sea, lo aprueba en última instancia la autoridad minera. Puede pactarse entre las partes un mediador para resolver puntos específicos en los que no se pongan de acuerdo, pero si llega el momento de iniciar la construcción, dice la guía, y no hubiera un acuerdo celebrado, la autoridad minera tiene la palabra final. Podría aprobar lo que se acordó hasta el momento o determinar que no exista el acuerdo. Entonces, para dar rápido algunos pensamientos sobre
eventuales ventajas y los interrogantes que genera esta guía, ¿no? Las ventajas para los tres actores, y esto dicho también un poco por los que han estado estudiando los casos prácticos de estos acuerdos, es básicamente manejar las expectativas y las pretensiones de las tres partes. Dar un marco, un límite, digamos, poner coto, porque muchas experiencias de fracaso o de conflictos, la causa más profunda es muchas veces las expectativas desmesuradas o de la comunidad, que espera mucho más de lo que lógicamente puede recibir, o de la misma empresa, que se queja de que da y es un barril sin fondo, o de los gobiernos, que pretenden que la empresa reemplace sus funciones. Entonces, este acuerdo bien negociado, bien enmarcado, puede dar límite a esas expectativas y poner un coto que permita a todos saber qué esperar y qué no esperar, y poder acompañar el cumplimiento de esas expectativas. Las ventajas para la comunidad y el gobierno no las he puesto, hay muchas, pero son bastante más conocidas o más deducibles. Para la empresa son pensamientos estos que podemos debatir, digamos, pero esto puede transformarse en una herramienta útil para que los beneficios de su operación se canalicen directamente a la comunidad. Es decir, ganar en transparencia, evitar que los beneficios se diluyan en otras instancias, y evitar también, con una regulación de este tipo, evitar que haya iniciativas aisladas, arbitrarias de los gobiernos, exigiendo un monitoreo separado, después proporciones mínimas de mano de obra. El acuerdo lo que permite justamente es acercar a las dos partes y dar un marco donde se escucha a la comunidad en sus necesidades. Entonces no inventa las necesidades ni el gobierno, ni las inventa la empresa. Es justamente un marco de dar un espacio de diálogo concreto y formal para que la comunidad sepa que tiene la posibilidad de acercar sus demandas. En el marco del desarrollo sustentable, por supuesto, no de la asistencia social. El proceso bien negociado y aplicado debería configurar una cuasi licencia social. Lo que les decía al principio, tener el certificado es imposible. No se puede tener certificado en la oficina enmarcado que nos deja tranquilos de que la licencia social está y no se cae. Pero un acuerdo de este tipo, a tiempo, bien negociado, bien elaborado, se acerca, o es una herramienta que se acerca bastante a eso que quisiera tener la empresa. Y facilita las condiciones para preservarla durante la operación. En algunos casos, dice, significaría dar un marco de referencia a una práctica que ya se aplica. Esto es interesante porque en realidad no está explicado acá, pero es otra ventaja que las empresas, es decir, nivelar el estándar hacia arriba, porque hay también un perjuicio indirecto. Ustedes, si quieren, pueden pensar que es difuso, pero en definitiva la empresa minera que hace desastres en este ámbito, por supuesto que afecta a las demás, con lo cual la empresa minera que tiene buenas prácticas podría tener interés en que se nivele el nivel de exigencia y de buenas prácticas para que todas las empresas mineras, y entonces la competitividad es más sana. Y por último, esto puede ser un instrumento de gestión social que ayude en términos de comunicación, de imagen, como lo es muchas veces el informe de impacto ambiental aprobado, como se usa muchas veces para explicar el proceso y la seriedad con que se llevó a cabo. Esto bien llevado también puede servir para ayudar en ese sentido. Lo último, aplicación en Argentina. O sea, dos reflexiones. Sin duda creo que es un instrumento, esta guía que ha elaborado el Banco Mundial, además por la autoridad que tiene detrás, muy valioso para las empresas. O sea, para que las empresas tengan en cuenta como para tomar una guía de buenas prácticas en su gestión social. Eso no tengo dudas. Sí genera mucho más dudas la aplicación de una regulación en los términos de esta guía en Argentina. Y acá no es que quiero dar no quiero dar una opinión, pero sí, en vez de dar una opinión, lo que me gustaría decir es, hay algunas condiciones precedentes que son indispensables para que un acuerdo de esta naturaleza sea exitoso
digamos, para las tres partes, exitoso para gobierno, comunidad y empresa. La primera es la idiosincrasia de la cultura de las comunidades. Es decir, tiene que haber un cierto nivel de madurez cívica en las comunidades en cuanto a la capacidad de autoorganizarse, de respetar lo acordado, la voluntad de desarrollarse por sí misma, aprovechar el puntapié inicial, pero no esperar el desarrollo de otros, sino aprovecharlo para autodesarrollarse. Y una aceptación básica de la industria como actividad. En segundo lugar, la responsabilidad de las autoridades políticas para poder intermediar con ecuanimidad entre las dos partes en este proceso. Y por último, una cuidadosa evaluación de los costos implicados. Acá lo ideal sería que el costo destinado, destacado a este tipo de acuerdos pueda descontarse de la carga impositiva o por lo menos reemplazar a estos fondos fiduciarios que se han estado creando últimamente en Argentina. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso por el presupuesto.